Estamos recordando y meditando sobre esta semana, la última semana en la vida terrenal de nuestro Señor Jesús. Y a lo largo de la semana hemos revisado diferentes pasajes de la Escritura que tienen que ver con este sacrificio de Jesucristo que hizo por nosotros, a favor de nosotros, y que ha redundado finalmente en la redención completa de nuestras almas. Es decir, la redención consumada, la redención terminada, fue justamente durante esta semana, siendo el final de esta semana, no mañana que celebramos o recordamos la crucifixión, las 7 palabras, pero el domingo, en donde recordamos la resurrección gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, y ahí es donde justamente podemos decir, ahora ya la obra está terminada, el Señor Jesús ha resucitado, nosotros tenemos la promesa de la resurrección y tiene sentido nuestra fe, tiene sentido la predicación del Evangelio a partir de ahí y por todas las edades hasta que Cristo venga. Pero no hemos llegado ahí, llegaremos a este punto el próximo domingo, temprano a las 7 de la mañana, a las 11 también, y seguramente meditaremos en esto un poco en la tarde. Pero hoy nos encontramos en esta cronología, en esta sucesión de acontecimientos, de eventos. Nos encontramos con un Señor Jesucristo que está ya en sus últimos momentos, está en el principio del fin. Ya está con sus apóstoles, con los discípulos de Él, los más allegados, y está a punto de darles instrucciones precisas, ejemplos concretos respecto de lo que ellos no solamente han vivido y van a vivir, sino lo que tendrían que enseñar a la posteridad y que quede grabado en el corazón de los apóstoles y que por cierto también vaya a todas las generaciones. En el evento que nosotros tenemos para estudiar hoy, que en algunas de nuestras Biblias está titulado en letritas negras, Institución de la Cena del Señor, vemos al Señor Jesucristo que va a dar un matiz distinto a lo que se conocía hasta este momento como la celebración de la Pascua. Así que entonces va a tomar este momento el Señor Jesucristo, porque además la Pascua era algo que tipificaba a Cristo en el futuro, que señalaba a Cristo en el futuro con ese cordero que había que matar y luego su sangre derramada y todos los eventos de la Pascua. Él va a darle un matiz distinto. La Pascua sigue siendo vigente. El evento que había sido establecido allá con Moisés en Egipto, cuando el cordero murió y los dinteles de las puertas se pintaron y la muerte pasó esa noche, y luego el Señor instituye la Pascua y les permite salir de la tierra de Egipto. Eso sigue vigente, es algo que es perpetuo. Sin embargo, el Señor Jesucristo va a cambiar, va a darle un matiz distinto, un matiz que tiene que ver con el nuevo pacto en su sangre, de tal manera que el pacto continúa, pero ahora lo va a matizar de una manera distinta, entendiendo nosotros al final que a partir de Jesucristo no hay más necesidad de sacrificios, no hay más necesidad de derramamiento de sangre. Ahora la sangre y el sacrificio, la sangre derramada y el sacrificio otorgado por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es absoluto, es completo, es pleno. Y a partir de allá, sin el derramamiento de sangre, entonces el matiz de la Pascua cobra un cambio significativo a lo que ahora conocemos nosotros como la Santa Cena. La celebramos cada mes. En realidad la celebramos aproximadamente 14 veces en el año. Esta es una celebración atípica en el sentido de que no es en el segundo domingo del año, pero lo hacemos ahora justo para recordar este evento de este jueves cuando el Señor la instituyó. Dice la palabra del Señor en este pasaje que había llegado el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Ya se acercaba la Pascua. La Pascua era muy importante para aquel tiempo. Todo el mundo, todos los judíos celebraban la Pascua. El ritual de la Pascua era un ritual muy importante para el pueblo judío, necesario para el pueblo judío. Lo seguían con mucha seriedad. Era puntualmente obedecida las maneras en cómo tenían que celebrar la Pascua. El Señor estaba buscando
trabajando y había mandado a Pedro y a Juan para el lugar donde iba a llevar a cabo la Pascua con sus discípulos, y los había mandado para que fueran a preparar, y tenían que llegar con un hombre y que le tenían que decir que el Señor estaba buscando este lugar, que ya estaba preparado, que ya estaba dispuesto en este aposento alto. Más tarde ellos van a llegar a ese aposento alto. Notamos al Señor también soberano sobre todas las cosas, ya tenía todo el conocimiento de las cosas que estaban sucediendo, de las que iban a suceder, había planeado todo desde el trono de gracia, así que estaba todo perfectamente planeado para esto. La Pascua tenía que ser celebrada y había ciertos lineamientos para que la Pascua se llevara a cabo. Normalmente lo que sucedía durante la Pascua es que iniciando la celebración tomaban una primera copa de vino diluida, más o menos diluida. Posteriormente a esto tomaban las hierbas amargas, que les recordaba a aquellos judíos no solamente la amargura de la esclavitud en Egipto, sino además lo amargo que iba a ser su caminar por el desierto. Posterior a las hierbas amargas, normalmente o cantaban o recitaban el Salmo 113 y 114. Nosotros debemos de saber que el Salmo 113 al 118 constituyen un grupo de salmos que son los salmos del Jalel. Y ahora providencialmente tenemos cantando al coro Jalel. Y era el Jalel del 113 al 118. Y entonces ellos o entonaban o recitaban o cantaban el 113 y el 114, porque eran los salmos de la Pascua. Posterior a esto, después de que cantaban esto, muy posiblemente ahí tomaban la segunda copa. Después los niños preguntaban: ¿qué es este rito vuestro? Y entonces los niños, estando allá viendo aquello que los adultos estaban haciendo, le preguntaban al papá: ¿qué es este rito vuestro? Hemos de mencionar, por cierto, que seguro en aquel tiempo los niños no participaban de todo lo que pasaba durante la Pascua. Las hierbas amargas no las consumían, veían aquellas cosas, no podían discernir con claridad, pero preguntaban a los padres: ¿qué es este rito vuestro? Y los papás, el papá especialmente, que era el que tenía la responsabilidad, tenía que explicar puntualmente: mira, hijo, miren, hijos, porque a los judíos les gustaba tener muchos hijos, seguro había muchos hijos allá, y entonces miren, hijos, y les hablaban de cuando el Señor había mandado las plagas, y el Señor había venido con la última plaga, y la muerte del cordero, las puertas pintadas con la sangre de aquel animal, la muerte pasando por aquel momento, la institución de la Pascua. Y entonces aquí nuestros padres tomaban sus cosas, el bordón en su mano, los pies calzados, y estábamos a punto, así listos, para que cuando el Señor dijera: vámonos, vámonos, y contaban los padres, y los padres le decían: y el Señor había instituido que esto se tenía que hacer todo el tiempo hasta que el Señor Jesús viniera. Quizá no decían esto, pero por perpetuidad. Después de contar los padres este asunto, muy probablemente cantaban, recitaban o decían el resto del Jalel, del Salmo 115 al 118. Luego comían toda la carne, había que comerse toda la carne del cordero, toda la carne se la comían, no podían dejar nada. Así que se comían toda la carne, y después de cenar entonces tomaban la última copa. Había 3 copas que tomar. Quizá por eso, cuando Pablo instituye el sacramento, dice: después de haber cenado tomó la copa, porque normalmente después de comer toda la carne, entonces se administraba la tercera copa. Esto era un ritual que se hacía todo el tiempo cuando se celebraba la Pascua. Ya todo el mundo sabía, por supuesto, que tenía que suceder, pero ahora el Señor Jesús va a dar matices distintos al evento. Ya iba a matizar de manera diferente el evento. Y cuando esto lo va a hacer, va a permitir o va a propiciar que este evento tenga 3 momentos muy importantes, pero tan importantes que va a quedar grabado en la mente de los apóstoles, que va a quedar grabado en la mente del apóstol Pablo cuando instituye el sacramento, y finalmente va a tener que quedar grabado en todos los creyentes de todas las épocas. El Señor está a punto de ser entregado y a punto de morir. No va a pasar mucho tiempo, al siguiente día Él va a estar siendo llevado al Gólgota, al monte de la calavera, para ser crucificado. No va a tardar mucho. Así que el Señor tiene que estar haciendo estas cosas y tiene que enseñarle a sus discípulos lo importante del evento y lo importante del cambio de matiz en cuanto a la Pascua. 3 momentos tremendamente significativos. Esto en algún momento, cuando administramos la Santa Cena, los hemos comentado, pero ahora los reflexionaremos con un poco más de detalle. El primer momento, y muy importante,
es que hubo un momento de gran intimidad. De gran intimidad. Ahora déjeme decirle que cuando el Señor Jesucristo vino a celebrar la Pascua con los apóstoles, cuando vino ahí, los únicos que estaban en ese momento presentes eran los 12. Estaban allí, y todavía estamos incluyendo a Judas. Ahí estaban con su maestro, ahí estaban con su Señor, y habían pasado una serie de acontecimientos. La entrada triunfal había quedado atrás, había gran excitación entre los apóstoles, pero ahora era un momento de más reverencia. La Pascua siempre era de mucha reverencia, pero ahora la reverencia era mucho mayor, porque el Señor Jesucristo estaba allí, había lavado los pies de los discípulos. Pedro había dicho: no me laves los pies, cuando el Señor le dijo: si no quieres que te lave, no tendrás parte conmigo en el reino. Lávame todo, báñame por completo, le dijo Pedro. Ya el Señor había dado grandes enseñanzas y ahora estaba a punto de cambiar el matiz. Pero hubo un momento de gran intimidad. Estaba solo con sus allegados, solo con sus apóstoles. Qué importante es esto. No cabía ningún gentil en ese lugar. No cabía ninguna otra secta en ese lugar. No podía llegar ninguna otra persona a ese lugar. Era un momento muy íntimo, exclusivamente con los que habían sido escogidos, regenerados por el Señor. Por eso cuando tomamos la Santa Cena, lo hacemos de una manera muy íntima. No permitimos, no abrimos la Santa Cena para que cualquier persona venga y la tome. Lo hacemos en un momento íntimo, nuestro Salvador con nosotros. Y así lo hizo el Señor, un momento muy, muy íntimo que Lucas señala. En el versículo 15, después de que llegó la hora, dice la palabra: se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Cuánto he deseado comer esta Pascua con vosotros. ¿Cuál anhelo había en su corazón, el corazón del Señor, que quería tener cerca de él aquellos que había amado y que amaba y que amaría hasta el final? Cuánto he anhelado. Los apóstoles tenían que saber que el anhelo del Señor era un anhelo que se debía cumplir, que el anhelo del Señor era un anhelo que venía del corazón de Dios mismo, siendo Cristo Dios. Y cuando el Señor dijo cuánto he anhelado, es que quería estar íntimamente relacionado con los apóstoles. Desde luego que en toda esta historia no nos interesan ahorita los apóstoles, ni Pedro ni Juan. No nos interesa nada más que escuchar y percibir al Señor Jesucristo con un corazón que está desbordado en amor hacia sus apóstoles, diciéndoles cuánto he anhelado. Cuando celebramos la Santa Cena, ahora lo vamos a hacer al término del sermón, tenemos que recordar que el Señor anhela estar con nosotros. A veces nosotros no estamos tan anhelantes, ¿no es cierto? Yo recuerdo cuando era pequeño que veníamos a la Santa Cena y decíamos: es culto, y entrábamos y veíamos la mesa dispuesta y decíamos: ay, nos vamos a tardar una eternidad. Ay, va a haber Santa Cena, qué barbaridad, el culto se va a alargar muchísimo. A lo mejor alguno de ustedes lo ha pensado hoy. Pero cuánto he anhelado, les dijo el Señor. Y me parece que el anhelo del creyente, el anhelo de aquel que tiene el corazón regenerado, debe de ser semejante. Cuánto anhelamos estar íntimamente con nuestro Señor, cuánto lo anhelamos. El Señor tenía este anhelo porque los había amado profundamente. Quizá Juan lo narra de una manera muy concreta. Y en el capítulo 13 de Juan, el primer versículo, en ese mismo evento dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Hasta el fin. Y ese amor que el Señor tenía para con sus apóstoles, para con su pueblo, era un amor anhelante de tener una relación íntima, personal con ellos. Personal, en donde el único que tenía que hablar, el único que determinaba cada segundo de la ceremonia, era el Señor. Era el Señor. Y todo el mundo pendiente, justo las palabras que el Señor Jesús iba
a enseñar. Así que hubo un gran momento de intimidad, un momento de intimidad tan profundo que prodigaba un amor tan sublime de parte de nuestro Señor, que los apóstoles tenían que entender el anhelo de Cristo es estar con nosotros. Qué valioso es, qué hermoso es saber que el Señor quiere tener este tiempo de Pascua con nosotros. Pero no solamente hubo un momento de intimidad, hubo un momento también de confrontación. Qué necesaria es esta confrontación, ¿no es cierto? Cuando nosotros tomamos la Santa Cena, recordamos las palabras del apóstol Pablo cuando dice: pruébese cada uno a sí mismo. Qué importante es este punto. Pero el momento de confrontación fue un momento tan tenso en ese momento, en donde el Señor quería pasar tiempo íntimo con los apóstoles, pero el momento de estar ahí, incluso antes de la celebración completa de la Pascua, según narran los otros evangelistas, tiene este momento tan complicado, tan difícil, tan complicado. En el versículo 21 nos dice más: he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Ese momento tan cruento: uno de vosotros me va a traicionar. Y en el momento en donde estaban allá en la mesa con el Señor, les había dicho: cuánto he anhelado estar con ustedes. El momento íntimo ya se había dado, el espíritu de amor estaba prodigado entre todos los apóstoles, pero ahora el Señor tenía que tocar al corazón, tenía que ir a lo profundo del corazón de los hombres, tenía que hacerlos sentirse vulnerables a cada uno de los apóstoles. Y entonces anuncia, según Mateo y según Marcos: uno de vosotros me va a traicionar. Uno de vosotros me va a traicionar. Ahora quiero que usted sepa, porque sí lo sabe, que el Señor Jesús sí sabía quién lo iba a traicionar perfectamente bien. ¿No hubiese sido más fácil decir: Judas, salte de la sala porque me vas a traicionar? ¿Por qué tiene que confrontar a todos los apóstoles sabiendo que el único que lo iba a traicionar era Judas? Él lo sabía, él era Dios. Él tenía el conocimiento, él así lo había determinado. Pero tuvo que hablar con todos, y a todos los tuvo que poner a prueba, y les tuvo que decir: uno de vosotros me va a traicionar. Uno de vosotros. Eso fue tan importante, que tenía que ser notorio que los apóstoles debían darse cuenta del gran sufrimiento del Señor. Me van a entregar. Estaba sufriendo el Señor. Era muy importante que ellos supieran que el Señor estaba padeciendo. Pero por otro lado, también era muy importante entender que el Señor de todas maneras estaba en control de la situación, en perfecto control de la situación. Dice en el versículo 22: a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Está planeado, está determinado. No había ningún solo momento, ningún solo evento durante la pasión de Cristo que no hubiese estado bajo el control de Cristo. Nada le tomó por sorpresa, no fue nada circunstancial. Todo fue determinado, todo fue planeado. Y recordamos un poco el pasaje de Pedro en su primer discurso allá en Hechos 2, en el versículo 23, dice que por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, dice: lo prendisteis y lo matasteis y lo entregaste a manos de inicuos, crucificándole. Cuando Pedro está dando este discurso, quizá estaba haciéndose referencia a esto, y él sabía, Pedro sabía, y le estaba diciendo en ese primer discurso, a la luz de la pasión del Señor Jesucristo, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Dios lo había planeado así. Jesús estaba en completo control de la situación. Nada se estaba saliendo de sus manos, de tal manera que los apóstoles tenían que entender que esta situación Él la tenía bajo control. No podían hacer nada para evitar lo que tenía que suceder al siguiente día. Absolutamente nada. Ni siquiera podían evitar que Judas lo traicionara. Porque Él dice: a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Pero lo otro es que los apóstoles tenían que hacer un análisis, tenían que examinarse a sí mismos. ¿Sabe qué pasó ahí en el aposento alto? Según narra Mateo y Marcos,
El Evangelio de Juan lo narra un poco diferente, pero Mateo y Marcos dicen que los apóstoles se voltearon a ver uno al otro y se preguntaron: ¿seré yo? ¿Seré yo? Yo no sé qué hubiese hecho yo o usted si el Señor nos dice: uno de ustedes me va a traicionar. ¿Quién sabe si yo hubiese dicho: seguro yo no, Señor? Pero ¿saben qué? Cada uno de los apóstoles se consideró capaz de traicionar a su Señor. Cada uno de los apóstoles entendió que era capaz de traicionar a su Señor. Porque todo el mundo se preguntó: ¿seré yo? Tú conoces todas las cosas, Señor. No nos has dicho quién. Pero, ¿qué tal si soy yo? ¿Qué tal si soy yo? Porque se sentían completamente capaces de traicionar a su Señor. ¿Sabe qué hacemos en la Santa Cena? ¿Sabe qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer ahora es que se va a probar, usted y yo, nos vamos a probar a nosotros mismos. Porque usted y yo somos capaces de transgredir toda la ley, o gran parte de la ley. Somos capaces de traicionar a nuestro Señor con nuestro pensamiento, con nuestros ojos, con nuestros oídos, con nuestros labios. Somos capaces de negar al Señor Jesucristo con nuestros actos. Somos capaces. Y tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Y quizá no preguntar: ¿seré yo? Sino quizá decir: Señor, yo soy capaz. Y no soy tan capaz, tanto como que ya lo hice, porque ya pequé, ya te traicioné. Los apóstoles se preguntaban: ¿seré yo? Juan lo cuenta de una manera diferente. Lo que hace Juan es que Simón Pedro le echa un vistazo a Juan, como diciéndole: pregúntale al maestro. Y entonces Juan le pregunta al maestro: ¿quién es? Y entonces el Señor Jesucristo dice: al que le voy a dar el pan mojado, y se lo pasa a Judas. Yo creo que el único que no preguntó: ¿seré yo?, era Judas, porque él sabía perfectamente, que no solamente lo había pensado, sino que además lo iba a ejecutar. Porque en la narración de los evangelios encontramos al Señor diciéndole a Judas: anda, apresúrate, haz lo que tienes que hacer. Satanás entra en su corazón, dice la palabra: anda y entrégame. Pero el momento de confrontación era absolutamente necesario para los apóstoles. Los apóstoles tenían que entender que ese matiz distinto, que esa institución de esta Santa Cena tenía que incluir ese momento íntimo con el Señor, pero además tenía que incluir esta mortificación, esta confrontación en donde cada uno tenía que probarse a sí mismo y darse cuenta que eran incapaces de tener una vida de perfección como la tenía aquel que había de morir. Incapaces. Ese momento de confrontación es un momento en el que nosotros tenemos que pasar. Pero no solamente esto, había un momento de intimidad muy íntima con el Señor, un momento de confrontación. Posteriormente le va a decir a Pedro: tú me vas a negar 3 veces. ¡Qué confrontación tan grande! Antes de que el gallo cante. Pero no solamente esto, no solamente un momento de intimidad y un momento de confrontación, sino que hay un momento de esperanza, gran esperanza. El versículo 16 dice: porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y el 18: porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Pero Mateo y Marcos le dan otro matiz. Dicen ellos que el Señor Jesús dijo: y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que la beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y Marcos dice: de cierto os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios.
El momento de esperanza es este momento tan íntimo con el Señor, en donde ha habido confrontación, pero donde el Señor le está diciendo: no la comeré más ahora con ustedes, pero la comeré después, posteriormente, en la segunda venida. Y la gran esperanza es que el Señor Jesucristo vendrá. Y lo que dice Pablo a los Corintios es que cuando nosotros tomamos la Santa Cena, anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga, y lo vamos a seguir haciendo hasta que Él venga. Y siempre que lo hagamos, estamos pensando, cuando estamos tomando los sacramentos, que el Señor Jesucristo vendrá por segunda vez. No hay lugar a dudas. Hasta que la beba nueva en el reino, hasta que venga de nuevo. No la beberé más, la beberé hasta el final, cuando esté yo con ustedes nuevamente reunido. Mientras tanto, un simple mortal, un pecador tendrá que administrarla, pero por lo pronto la esperanza es que algún día maravilloso, amado hermano, un día glorioso, cuando el Señor Jesús venga, nos va a llevar ante su presencia. Y esto va a ser algo diferente, completamente diferente. Desde luego que quizá no lo va a celebrar como lo está celebrando ahora, porque no va a anunciar su muerte. Ya está Él resucitado y vivo en el cielo. Seguramente ya no nos tendremos que analizar a nosotros mismos, porque estaremos en un estado de perfección en la presencia del Señor. Pero Él estará ahí con nosotros, y tendremos que tomar la Santa Cena todas las veces que sea necesario hasta que Cristo venga. El día que nuestra iglesia dejemos de tomar la Santa Cena, estamos yendo para atrás. La Santa Cena, este sacramento, tiene que estar vigente todo el tiempo hasta que Cristo venga. Y nosotros, cuando la tomamos con esta esperanza de que el Señor Jesucristo viene, y viene por segunda vez. Cuando el Señor Jesucristo ascendió, cuando Él se fue, la promesa era que así como lo habían visto los apóstoles ir al cielo, así regresará un glorioso día. ¿Cuándo será esto? No lo sé. No lo sé. Tampoco lo quiero saber, porque entonces me voy a preparar más. Pero lo que sí sé es que cada día es un día menos en el calendario de Dios para que Cristo venga. Va a venir, va a venir. Y mientras que esto no suceda, tenemos que seguir tomando el sacramento, y en ese momento tener la esperanza de que Cristo viene a por nosotros. En el aposento alto estuvo reunido el Señor solo con sus más allegados, en un momento de intimidad. ¿Cuánto he anhelado comer esta Pascua con vosotros? Ahí en el aposento alto hubo un momento de gran confrontación. Uno me va a traicionar. Todos se sintieron acusados. Todos se sintieron capaces de hacerlo. Ninguno de los que estaba ahí pensó: yo soy perfecto, yo nunca negaré al Señor, yo nunca lo traicionaré. Hubo un momento de esperanza, y con ese momento nos quedamos, sabiendo que Cristo viene, y que fue necesario que pasara esto para que el Señor nos instruyera acerca de la promesa de su segunda venida. Anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Y nuestra oración, amado hermano, tiene que ser constantemente: ven, Señor Jesús, porque Él dijo: ciertamente vengo en breve. Y cuando Él venga, entonces el reino inaugurado tendrá un sentido distinto, y estaremos con el Señor para siempre. Que el Señor, pues, nos lleve en este conocimiento hacia este evento que disfrutaremos ahora. Que cuando tomemos la Santa Cena estemos en este momento íntimo, que nos confrontemos a nosotros mismos y que afirmemos nuestra esperanza de que Cristo viene por segunda vez. Oremos. Señor, Tú nos das tu palabra y nosotros la estudiamos y encontramos en ella cosas tan interesantes, tan didácticas, de tanta enseñanza para nosotros. Entendemos, Señor, que ese momento tan íntimo que tú pasaste con tus apóstoles es el momento íntimo que nosotros tenemos que pasar contigo. Que ese momento de gran confrontación es un momento que tenemos que pasar también nosotros, probándonos a nosotros mismos. Ese momento de esperanza
de saber que ahí no estaba terminando todo, sino que había una esperanza de que el Señor regresaría. Es un momento que queremos pasar nosotros. Ayúdanos, Señor, para que no solamente hoy, sino cada vez que tomemos el sacramento, recordemos, analicemos y sepamos que estamos contigo, probándonos a nosotros mismos y esperanzados en la segunda venida de Cristo. Te alabamos, te bendecimos y suplicamos tu presencia en medio de nosotros en el sacramento, en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia Nacional Presbiteriana Príncipe de Paz, ubicada en Humboldt número 50, Colonia Centro, México DF. Si desea mayor información, puede comunicarse al 5518-6114 y 5518-5900 o en la página de internet www.inp-príncipedepazcentro.org. Recuerde que esta puede ser su iglesia.